Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se estén cuidando. Bien, vamos a agradecer en primer lugar a Dios nuestro Señor por todo lo que nos da y nos está dando y también nos está protegiendo. También agradecerle por todas las personas que Dios nuestro Señor los está cuidando y protegiendo. Bien chicos, la semana pasada ya habíamos hecho la clase sobre una obra, Corazón de Vidrio, ¿sí? Hoy vamos a continuar. Recuerden que ya hemos ingresado a lo que es literatura y hoy vamos a tocar el cuento, ¿sí? Bien, el cuento tradicional. Dice, cuenta cuentos, cuenta un cuento, cuenta dos de Caperucita y el lobo feroz. Cuenta 3, cuenta 4 de las botas que tenía un gato. Cuenta 5, cuenta 6 sobre los trajes de un rey. Cuenta 7, cuenta 8 de la nariz de un Pinocho. Cuenta 9, cuenta 10 y cuéntalos otra vez. Qué bonito es cuando nos cuentan, ¿no? Pero no nos gusta leer los cuentos. Chicos, por si acaso, tienen que leer los cuentitos, ¿sí? ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve, oral o escrita de un suceso imaginario, pero también dónde y cuándo se originan estos cuentos, dice. Ahí está. Dentro del cuento, primero vamos a tocar, antes de pasar, vamos a ver dónde y cuándo se origina el cuento, ¿no? Es muy difícil precisar, pero casi así por los equívocos que hubo en gran parte, por eso lleva su nombre. Debemos añadir también que a partir del siglo XIV y XV se hablaba indistintamente de apólogo, o sea, el cuento para indicar un mismo producto narrativo, dice Boccaccio. Por ejemplo, utilizó Boccaccio, ¿no? Boccaccio es un personaje, un escritor italiano que dijo que cuando él utilizó las palabras de fábula, parábola, historia, relato, ¿no? Y también los cuentos más antiguos aparecen, según dicen, que aparecen en el siglo 2000 a.C. Más adelante aparecen las fábulas del griego de Esopo y también las versiones escritas romanas de Ovidio y de Lucio, ¿no? O Apuleyo. Estos cuentos eran basados en cuentos griegos, orientales, con elementos fantásticos y transformaciones mágicas. Recuerden que siempre el cuento es mágico, ¿no? En algunas veces, pero en algunas veces son de la vida real, así como hemos contado la otra vez la historia del Corazón de Vidrio, ¿no? Bien. A través de los años ya ha llegado hasta ahora, hasta lo que tenemos hoy, ¿no? Que alcanza una madurez notablemente, numerosas publicaciones de diferentes autores o revistas literarias donde reflejan todo lo que ellos han se imaginado o han contado de otras ciudades, todo lo que ven, eso es lo que van narrando, ¿no? A través de eso, ¿no? Bien, entonces también los tipos de cuentos. Dentro de los tipos de cuentos tenemos cuentos de terror, cuentos humorísticos, cuentos de hadas, cuentos de ciencia ficción, cuentos tradicionalistas, cuentos policiales o de misterio, cuentos realistas, cuentos fantásticos, cuentos urbanos. Esos cuentos urbanos son esto, por ejemplo, cuando le cuentan a uno lo de la Llorona, lo del hombre sin cabeza que se paseó. Esos son los cuentos urbanos, ¿no? Bien, chicos, y ahora vamos a ver lo que dice. Ya les dije que el cuento, a diferencia de la novela, es más breve, es corta, ¿no? Breve o corta, puede ser contar o oral o escrito, pero de suceso imaginario. Una narración breve, oral, escrita, los personajes son mínimos, la unidad
la unidad acción, la acción, finalidad, respuesta emocional. ¿Sí? Bien. Ahora bien, los elementos del cuento. Recuerden que la estructura del cuento es inicio, nudo y desenlace. Pero dentro del cuento tiene que tener todo esto, si no, no sería un cuento. Recuerden que para contar tiene que tener personajes, tiene que tener el lugar de los hechos, tiene que tener el tiempo, es decir, el tiempo en que ocurren. Puede ser de un día, de 2 días, de 1 año, hasta de 5 años, ¿sí? La atmósfera, que debe cuando uno le cuenta el cuento, por ejemplo, hay de violencia, de angustia, de misterio, de una sensación de tranquilidad, de alegría, por ejemplo, esos cuentos fantásticos, qué lindo, lleno de duendes con reyes, ¿no? Bien, y también este cuento debe tener un drama, que es que el conflicto que genera, ¿no? El cuento. La resolución es el final de la intriga, puede ser creíble. Por ejemplo, creíble es esto que hemos visto el otro día, Corazón de Vidrio, porque ahí nos cuenta a través de personajes, pero esos personajes están encarnando al hombre en general, y cuando digo hombre en general, quiere decir señora, señor, niño, abuelo, etcétera, ¿sí? ¿Ya? Y en esa resolución puede ser fantástico, como ya le dije, esperada, imprevista, porque hay cuentos que son imprevistas, así terminan, así de repente, ¿no? Y esperada, yo no pensaba que este cuento terminaba así tan feo o tan bonito, ¿no? Bien, chicos. Entonces, todos estos elementos debe de tener el cuento, es decir, el personaje principal. Dentro del personaje principal debe estar los secundarios, el ambiente. ¿Qué es el ambiente? El lugar físico, tiempo de la acción. El lugar físico, por ejemplo, ahorita yo, ¿dónde estoy? Supongamos que le estoy contando yo un cuento, estoy en mi casa de la profesora Flor, Avenida Marical Cáceres, 630, ¿no? Y también y el tiempo es, por ejemplo, puedo decir que este cuentito que estoy narrando, por decir es un ejemplo, aunque no estoy haciendo un cuento, estoy haciendo la clase, pero vamos a tomarlo así, como un ejemplo. ¿Y cuánto tiempo va a durar? ¿En qué siglo estamos? Siglo XXI, estamos junio, y tiempo de acción, estamos en el 2020, ¿cierto? 2020, bien, chicos. El tiempo, época en que ocurre la historia. Ahí la época que ya repetimos acá, aquí es el lugar y también un poquito del tiempo, aquí en el tiempo en que ocurre la historia, es decir, el suceso. En este momento, por ejemplo, si tomamos un ejemplo, lo mío es 20 minutos, 25 minutos nada más, ¿no? Pero hay cuentitos que demoran 3 días, 4 días, como ahora les voy a contar yo un cuento como ejemplo, ¿ya? La atmósfera debe traducir, es decir, cuando uno cuenta, hay algunas veces que cuando te cuenta la persona, o que te cuenta la mamá, o que te cuenta la maestra, hay un poco de miedo, ¿no? El otro día yo conté el gato negro el año pasado y a los chicos les da un poco de miedo, por eso les digo, ¿no? Y hay algunos que quedan con tanta sensación de angustia porque conté de unos niñitos que no habían nacido, ¿no? Que la madre no quería que naciera. Y entonces ellos terminaron así un poco apenados, ¿no? Bien, en el discurso trama, conflicto que genera acción, puede ser drama, puede ser también drama quiere decir cuando tiene un fin, un mal fin, todos mueren, o también puede ser que el cuento queda, este cuento se acaba, colorín colorado, este cuento se ha acabado, cuando es así del gato con botas, es decir, felicidad, ¿sí? Pero la mayoría puede ser así de tranquilidad, de acción no tanto, ¿no? Pero ya les dije la cantidad de elementos que tiene el cuento, y también le dije lo que es tipos de cuentos, ¿no? Bien, la resolución, como ya les vuelvo a repetir, es el final de la intriga, o sea, del drama que estoy contando, o la trama, de qué trata, ¿no? Tiene un final feliz, tiene un final esperado o fantástico, qué lindo cuando uno cuenta, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, o también cuento El Caballero Carmelo, que tiene un final muy muy imprevisto, ¿no? Porque muere, el gallito muere al final, después de una agonía, ¿no? Bien, chicos, pasamos al otro elemento, ejemplo, la herencia. Miren y lean este ejemplo que dice:
Es un cuento de León Tolstói, escritor ruso. Este autor se caracteriza por sus cuentos. Les recomiendo que compren un libro del escritor León Tolstói, pero donde está, porque él escribe también novelas, pero los cuentos son bellísimos. El otro día ya les conté uno, pero la clase antepasada les había narrado uno de León Tolstói también, ¿ya? Bien. La herencia, dice. Recuerden que aquí están los tres cuerpos que tiene un cuento debe de tener inicio, el nudo y el desenlace, que aquí le he puesto la introducción, el cuerpo y lo final, que quiere decir igual, ¿sí? Bien, esto debe de tener el cuento, pero también debe de tener sus elementos. ¿Qué debe de tener? Ahí están sus personajes, el lugar, aunque el lugar a veces no nos señala, pero ya leyendo nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si la trama, de qué trata, qué nos quiere decir, en dónde ocurren, tampoco nos va a decir, hay veces el cuento dónde ocurre, pero leyendo te vas a dar cuenta, ¿sí? Bien. La herencia. Un hombre tenía dos hijos. Un hombre ya mayorcito tenía dos hijos ya también grandes, pero estaba un poco enfermo, ¿no? Estaba un poquito enfermo y día a día se empeoraba, hasta que un día el padre le dice, ¿no? Antes ya como ya se siente morir, llama a sus dos hijos y les dice, cuando muera lo partiréis todo a medias, les dijo en una ocasión, ya casi para morirse, ¿no? El padre se murió porque ya llegó, su enfermedad se agravó más y se murió el pobrecito y los hijos comenzaron a discutir sobre la herencia, ¿ya? Pero ya el padre le había dicho que lo partieran en dos, ¿no? A medias. Finalmente le pidieron a un vecino que les aconsejara y les preguntó. Llamaron a un vecino porque ellos no se habían decidido todavía qué es lo que iban a hacer o cómo, no habían comprendido, no sé. Y entonces les pregunta. El vecino llega y les pregunta, ¿cómo os dijo vuestro padre que dividiréis la herencia? Los hermanos le contestaron. No nos recomendó que la partiéramos a medias. Y el vecino, como que escuchó, le dijo, entonces dijo el vecino, cortad en dos todos los trajes, romped las vajillas por la mitad y partid en dos cada cabeza de ganado. Porque también, aparte de la casa que tenían, una casa grande, bonita, al otro lado de la casa había un establo lleno de ganados, caballos y todo lo que tenía el señor. Y el final, ¿no? Esto que quiere decir el cuerpo que acabo de narrar, contarles, y el final es, los hermanos siguieron el consejo del vecino y se quedaron sin nada. Adivinen, chicos, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ya se dieron cuenta, ¿no? Si le dijo partiréis en dos partes, quiere decir, pues si tengo 100 cabezas de ganado, 50 para cada uno. No, pero ahí ellos entendieron mal, ¿ves? Se dan cuenta, chicos. El error que cometieron, ¿no? Romped la vajilla por la mitad, todo lo partieron por la mitad, hasta el ganado, mitad cabeza, mitad cola, y se quedaron sin nada, pues. Esto es qué cosa, qué ejemplo o qué mensaje nos va a dar aquí, chicos. ¿Qué mensaje nos da aquí de los chicos? Bueno, aquí no encontré uno grande, ¿no? Un chico grande, pero ahí está el papá, ¿ya? Justamente viene el domingo, hablando de esto, viene el domingo, el Día del Padre, chicos. Un saludo muy fraternal de parte de la profesora Flor. Le dan mis saludos a su papá, ¿sí? Y si no está papá, pues al momento que les llama, si no está. Si no, saludan a la mamá. De mi parte, un fuerte abrazo, cuídense, ¿sí? Bien, sí le dice. Seguimos con la clase, chicos. La herencia, vamos a analizar. El tema es la ambición, ¿no? Porque ellos eran muy ambiciosos, porque si no hubieran sido ambiciosos, pues no hubieran discutido tanto, ¿no? Personajes, el padre, los hijos y el vecino y otros que estaban por ahí, hasta los empleados, ¿no? El ambiente, la casa de la familia, el establo, ¿no? Esos son los principales. Y los hechos, que es muy importante. El padre que estaba enfermo, acá he puesto dos nomás, el padre que esté enfermo, el padre que se murió, los hijos comprendieron mal, todo lo comprendieron mal, chicos. ¿Y en qué tiempo
creen que ocurre esto? Pues en 4 o 5 meses, supongamos que según como estamos viendo la obra, ¿no? No dice que, pero estaba enfermo, quiere decir que 3, 4 meses o de repente un año. Así le tenemos que poner en el lugar, ¿no? Lugar de los hechos, ya se dice aquí el ambiente, la casa, ¿no? Etcétera, etcétera. Chicos, fíjense qué importante es leer las cosas bien, ¿no? Qué importante es leer, es decir, comprender, no solamente leer, sino comprender el tema, ¿no? Y en este tema espero que se hayan dado cuenta, pero habíamos hecho ahí, ya, chicos, dentro de los personajes que les había dicho, pues no se olviden que tiene diferentes elementos, ¿sí? Bien, les gustó, espero que hayan comprendido la obra, es decir, el cuentito y también el tema, ¿sí? Ahora ustedes van a pasar, después de esto van a pasar a lecciones donde van a encontrar 2 a 3 preguntitas y también van a desarrollar en el cuaderno. En el cuaderno me van a mandar, aunque ahí les voy a mandar también indicaciones, ¿sí? Le van a tomar foto a su cuento, pero un cuentito no de Blancanieves, un cuentito busquen así de esta calidad de cuentos. No bota el gato con botas, eso no. Es más, ustedes han leído cuentos en primaria y entonces esos cuentos les sirven. Y si no tienen, pues busquen en un libro un cuento. ¿Ya? Un cuento como estos, así como el Caballero Carmelo, eso tampoco, porque eso ya lo sabemos. Estoy hablando como un ejemplo, nada más, chicos. Cuídense mucho, no se olviden de lavarse las manos y saludos a su papá por el Día del Padre. Cuídense ustedes y nos estamos viendo, chicos. Hasta la próxima.